El día de hoy te traigo un video importantísimo a este canal de Monitor BTC porque te enseñaré a cómo comprar dólares digitales desde cualquier parte del mundo y con cualquier moneda fiat que usen en tu país. Vamos a estarlo viendo todo, inclusive las tasas de cambio que tienen actualmente este tipo de monedas para comprar dólares digitales, para que me digas si en tu país es rentable o no comprar por dicha plataforma. Lo que hacemos en este video va a ser muy sencillo. Vamos a ver cómo comprar esos dólares digitales con cualquier cantidad de monedas fiat que te puedas imaginar: pesos argentinos, pesos chilenos, pesos colombianos, bolívares. Todas las monedas existen acá y lo que vamos a estar viendo es cómo podemos pagar con nuestro dinero local y recibir estos dólares digitales en esta cuenta, que luego, si los quieres retirar, los vas a poder hacer sin ningún tipo de problema dentro de esta misma plataforma. ¿Okay? De la plataforma que te hablo es del intercambio de criptomonedas OKX, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo y puedas acceder a este tipo de opciones, que en este caso la opción que vamos a estar utilizando es la de comprar criptos, operaciones P2P. Le vamos a dar doble clic y luego le vamos a dar doble clic también a la operación Express, ¿ok? Que lo que quiere decir es que yo voy a estar comprando de forma Express estas cantidades de USDT para tenerlas como un ahorro, ¿ok? Para dolarizar básicamente mi economía. Lo único que yo tengo que hacer acá es darle a la opción de comprar y ver las diferentes monedas que tengo. En este caso, si en mi país usan el peso argentino, le doy a peso argentino. Si en mi país utilizan, por ejemplo, el peso colombiano, me voy a peso colombiano y aquí me salen las diferentes tasas de cambio que se manejan en esta plataforma a día de hoy. Recuerda que esto varía todos los días, así que si quieres obtener el mejor precio, lo importante es venir a esta página y ver exactamente la tasa de cambio que se está dando en ese momento para ver si es rentable para ti comprar con tus pesos colombianos, con tus pesos chilenos, con tus pesos argentinos, esos USDT, ¿ok? La idea aquí es que podamos dolarizar nuestra economía y que esos dólares se mantengan en la plataforma siempre y cuando no los vayamos a usar, ¿ok? También tenemos muchas opciones para que con esos USDT podamos llevarlos a otras inversiones que nos permitan generar ingresos, como nosotros en este canal de Monitor BTC lo hemos dicho muchas veces. Nosotros esos USDT, esos dólares digitales, no los tenemos parados en el mercado, simplemente los tenemos generando algún tipo de rendimiento, que en nuestro caso dentro de este mismo exchange estamos consiguiendo una muy buena, que serían los robots de trading. Para rentabilizar esos dólares digitales tenemos este tipo de opciones. Como te dije, el enlace OKX lo tienes abajo en la descripción para que te puedas crear una cuenta ahora mismo y poder comprar ese tipo de dólares digitales, y también si quieres puedas ponerlos a producir con este tipo de opciones, que en mi caso me vienen resultando bastante bien. Este curso completamente gratuito de los robots de trading para que puedas rentabilizar esos dólares digitales te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Son más de 15 videos en los cuales explico el paso a paso de las configuraciones que deben utilizarse en esos bots para generar algo de rendimiento en dólares, ¿ok? Que es lo que hacemos nosotros en este canal de Monitor BTC. Además, esos dólares digitales, si quieres, los puedes dejar allí. Si no los quieres rentabilizar, si los quieres tener como una forma de ahorro, es válido, pero también ten en cuenta de que tienes cuentas de ahorro especializadas, como por ejemplo la de Cryptonomy, que te permiten generar un rendimiento adicional a esos dólares que tienes. Yo en mi caso tengo solamente criptomonedas actualmente dentro de lo que serían este tipo de cuentas, pero también tienes las opciones de colocar tus fondos en USDT, o sea, en dólares digitales. Te voy a estar mostrando exactamente cuánto está pagando los dólares digitales ahora mismo, que en este momento se encuentra en un APR, o sea, en un rendimiento anualizado de aproximadamente un 30%. En esta plataforma es donde yo he conseguido los mejores rendimientos, que te están pagando de forma diaria, pero lógicamente para recibir el 30%, esos fondos se tienen que quedar 365 días allí para que lógicamente te dé este tipo de interés, ¿ok? Yo en mi caso acá no estoy rentabilizando como tal los USDT, pero sí que he venido rentabilizando lo que serían monedas como Bitcoin y Ethereum, los cuales me han venido pagando intereses diarios. Ya la verdad es que llevo un total ganado bastante importante, ya que todos los días, simplemente por yo dejar criptomonedas allí, me están pagando un rendimiento. Lógicamente esto también lo puedes hacer con USDT, inclusive la tasa APR que están pagando, o sea, el rendimiento que están pagando de forma anualizada es mayor. ¿Ok? Ten en cuenta que lógicamente he venido generando rendimientos bastante importantes porque tengo más de $1.500 en lo que sería la opción de Bitcoin y más de 1.300 en la opción de Ethereum. Por ende, recibo rendimientos diarios solamente por estar en este tipo de cuentas de ahorro. Igual, si quieres saber muchísimo más de Cryptonomy, tienen los enlaces oficiales abajo en la descripción que te permiten acceder a sus cuentas de Telegram, inclusive a sus cuentas de Twitter, en las cuales normalmente siempre están haciendo sorteos en los cuales te puedes llevar un rendimiento adicional. Así que es muy importante
siempre estar pendiente de ello. Yo en mi caso, en mi billetera, tengo una buena cantidad de fondos que voy a estar retirando de este exchange, ya que he venido depositando en varias monedas que me han venido generando interés y ahora voy a estar retirando simplemente una cantidad a mi cuenta de esos dólares digitales. Como hemos conseguido buena parte de rendimientos en estas cuentas de ahorro, lo que voy a estar haciendo es ahora retirar parte de estos dólares digitales hacia mi billetera. Una de las formas más baratas de hacerlo a la hora de transferir entre varios intercambios es la opción de USDT TRC20, ya que es una cadena de bloques que básicamente mueve estos dólares digitales de forma más barata. Fíjate que la comisión que me cobran son solamente 1.5 dólares y lo que va a estar haciendo es retirar aproximadamente unos 505 dólares hacia mi cuenta de OKX, donde inclusive luego voy a poder venderlos y pasarlo a mi cuenta de banco. ¿Okay? En mi caso me van a llegar 503.49 dólares a mi cuenta de OKX, así que lo único que voy a hacer es venir acá al apartado de activos, ¿okay? Voy a darle clic a depositar y una vez en depositar le voy a decir que quiero depositar USDT, que serían los dólares digitales de los cuales te estoy hablando, y voy a depositar por USDT TRC20. Le doy doble clic y fíjate que me va a mostrar una billetera que en mi caso empieza en TG y termina en M. Okay, lo único que tengo que hacer es copiar esa billetera y pegarla en Cryptonomy para retirarme esos fondos. Una vez ya colocada la billetera, simplemente le doy clic aquí a continuar para que esos fondos me los pasen a mi cuenta de OKX. Ya aquí fíjate que el retiro está siendo de forma exitosa. Lo único que tengo que esperar es que me llegue ese dinero a mi cuenta. Ahora, ese dinero lo voy a tener en OKX para inclusive poder venderlo hacia cualquier moneda fiat. Aquí no solamente puedes comprar ese dólar digital, sino que también lo puedes vender, y para todo ello tienes diferentes tipos de cambio. Por ponerte un ejemplo, si yo quiero comprar en estos precisos momentos pesos argentinos, el tipo de cambio me sale $1 a 1.288. Entonces, si ese tipo de cambio me parece que está bien, o sea que estoy comprando dólares digitales a un buen precio, puedo colocarle la cantidad que yo quiero comprar. ¿Cuánto quiero comprar? Por ejemplo, 100 dólares. 100 dólares en este momento me saldrían 128.859. Si quiero comprar 500, lo voy a poder hacer sin ningún problema, siempre y cuando pueda transferir la cantidad de 644.295. Si eso me parece que está bien, que es un buen tipo de cambio, y yo allí estoy consiguiendo dólares digitales a un muy buen precio, lo único que tengo que hacer es darle clic acá a seleccionar método de pago. En este caso, una vez le das clic aquí, te salen diferentes opciones, que en este caso en Argentina tienes Mercado Pago, tienes Brubank, tienes diferentes bancos o neobancos que te permiten transferir fondos hacia un tercero. Esos fondos se los vas a pasar a la persona y una vez le pases esos fondos, él te va a transferir 500 dólares. ¿A dónde? A tu cuenta de OKX, que lo vas a ver en el apartado de activos, mis activos. ¿Ok? Ahí vas a ver tus dólares digitales. Que no tienes pesos argentinos, que tú estás, por ejemplo, en Colombia y quieres ver la tasa de cambio oficial en Colombia, simplemente te vienes a este botoncito y das COP, que serían pesos colombianos. Para este caso, lógicamente, como es otra moneda y estamos comprando dólares digitales, acá el tipo de cambio es $1 por 4.015 pesos colombianos. En este caso, si quiero comprar 100 dólares, tendría que transferir 401.500. En este caso, si selecciono métodos de pago, me va a decir qué banco manejo yo para poder hacer esa transferencia. Por ejemplo, Bancolombia. Ok, selecciono Bancolombia, paso los 401.500 pesos colombianos y recibo 100 dólares digitales en la plataforma. Que tengo otra moneda fiat, porque no soy ni de Argentina ni de Colombia, perfecto. Podemos ir, por ejemplo, a Chile, que el tipo de cambio en este país es de $1 a 962 pesos chilenos. En este caso, si quiero comprar 500 dólares, me saldrían 481.000 pesos chilenos. En cualquier banco que yo desee lo voy a poder hacer. Simplemente tengo que hacer una transferencia electrónica a lo que sería el método de pago correspondiente. Que yo en Chile tengo el Banco Falabella, bueno, transfiero el Banco Falabella. Que tengo el Banco Estado, bueno, transfiero el Banco Estado. Simplemente tengo que seleccionar el método de pago que yo tengo. ¿Ok? Para que lógicamente la plataforma busque a la persona ideal que me pueda hacer ese cambio con el banco que yo tengo. Ahora, si no es peso argentino, no es peso colombiano, ni pesos chilenos, sino que yo quiero, por ejemplo, hacerlo en dólares, hacerlo en euros, hacerlo en libras, sin ningún tipo de problema lo voy a hacer. Que estoy en España, lo quiero hacer todo en euros, quiero comprar 200 dólares digitales, simplemente tengo que transferir 184 euros a el método de pago que yo mismo selecciono. Yo obviamente si selecciono métodos de pago me van a salir los de mi país. ¿Ok? Así que, lógicamente, si estás en España, le das acá, seleccionar método de pago, te van a salir todos los bancos, en este caso el Banco Santander, en España puede llegar a ser una opción, varios te van a estar saliendo dentro de lo que sería tu país o tu región y allí tú decides con cuál vas a querer comerciar, o sea, en qué banco tú vas a querer hacer las transferencias. Lo mismo pasa también si quiero retirar.
¿Ok? Si por ejemplo me voy a otra moneda fiat para que veas más o menos las tasas de cambio que tenemos a la hora de comprar, vámonos a otra tasa de cambio, por ejemplo en Latinoamérica tenemos el caso del peso mexicano. El peso mexicano actualmente se ubica en $1 por 18.86 pesos mexicanos. Que yo quiero comprar, por ejemplo, $100, eso serían 1.886 pesos mexicanos. Si quiero comprar 500, eso serían 9.430 pesos mexicanos. Una cosa que me faltó decirles de manera muy importante es que acá tienen los límites mínimos y máximos que pueden comprar en dólares digitales. Si quieres hacer la prueba, inclusive, por ejemplo, acá tenemos el caso del peso mexicano. Si yo quiero comprar el mínimo de dólares para saber que esto funciona, que efectivamente te puedo dar garantía de que funciona, porque varias veces yo lo he hecho para comprar y vender dólares digitales. Si yo quiero ver que esto funciona, simplemente compro el mínimo, que serían 19 pesos mexicanos, y no me voy al apartado de USDT, sino que aquí coloco que quiero transferir solamente 19 pesos mexicanos. ¿Qué significa eso? Que yo solamente estaría comprando un USDT. ¿Ok? Ya cuando yo tenga en mi balance de activos, ¿ok? En mis activos tenga un dólar digital, allí yo ya procedo a hacer una compra más grande. De repente lo que yo tenía pautado comprar, que por ejemplo pueden llegar a ser 15.000 pesos mexicanos, que serían aproximadamente $795. Para este tipo de intercambios no hay distinción entre países. Desde cualquier país del mundo se va a poder hacer exactamente lo mismo que yo les mostré. Van a poder comprar con cualquier moneda fiat estos dólares digitales, y luego si los quieren rentabilizar, tienen por ejemplo las opciones de los bots de trading, que a mí en lo personal me gusta mucho. Tienen otras opciones de cuentas de ahorro que te permiten generar algún rendimiento, pero para que sepas que tienes muchas opciones viables acá. Si yo tengo por ejemplo bolívares, que también mucha gente compra dólares digitales con bolívares gracias a la alta inflación, en mi caso lo hago bastante. ¿Okay? En este caso tenemos que un dólar americano te sale aproximadamente 42.7 bolívares. ¿Okay? Por ende, si yo quiero comprar $100 en este exchange, me salen 4.270 bolívares. Si quiero comprar, por ejemplo, $500, me salen 21.350. Déjame acá en los comentarios desde qué país nos ves, para que lógicamente en los próximos videos pueda mostrarte exactamente la moneda de tu país. Sé que, por ejemplo, varios brasileros nos ven. Para que sepan, la tasa de cambio es de $1 a 6.15 reales brasileros. Si quiero comprar $100, son 615 reales brasileros. Aquí realmente salen todas las monedas del mundo para que tú puedas hacer tus intercambios sin ningún tipo de problema. Tienes también acá el peso de Uruguay, tienes también el dólar americano, tienes muchísimas monedas fiat en las cuales puedes hacer tus transferencias y puedes tener lógicamente tu dinero guardado en dólares, ¿ok? Que ya luego quieres rentabilizar esos dólares, conseguir un beneficio y venderlos, también lo puedes hacer. Puedes, por ejemplo, comprar con pesos argentinos unos $100, ¿ok? Esos $100 los pones a trabajar, como por ponerte un ejemplo, los robots de trading, que este curso, si quieres, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Para quienes no lo sepan, la descripción es esta, ¿okay? Esta que te sale acá abajo, que si le das más, te salen todos los videos, que en este caso de este video en particular son los links de interés, ¿ok? En este caso, por ejemplo, el enlace OKX lo tienes acá, pero te voy a estar dejando el curso acá abajito, para que tengas este curso de robots de trading de criptomonedas que te permiten rentabilizar esos dólares digitales. Tienes más de 15 videos mostrándote el paso a paso de cómo nosotros rentabilizamos esos dólares digitales, no solamente haciendo la configuración, sino con ganancias que ya obtuvimos, de inclusive $3 en una hora, con un capital realmente muy, pero que muy pequeño. Todo lo tienes en esta lista de videos con las ganancias, con los resultados que nosotros mismos hemos sacado, para que veas que es real y para que veas que se pueden conseguir muy, pero que muy buenas ganancias. Yo lo que hice en este caso fue pasarme desde una cuenta de ahorro, ¿okay? Que sería Cryptonomy, a mi billetera de OKX, para que veas en el balance de activos los dólares digitales como ya los tengo en este exchange, para que luego ese dinero lo pueda pasar hacia otro lado. Si quiero, por ponerte un ejemplo, que es lo que la mayoría de las veces yo hago, ya una vez rentabilizo esos dólares digitales, lo que hago es que voy a este mismo apartado, comprar criptos, operaciones P2P, Express, ¿ok? Vender, porque ya mi idea, una vez rentabilizado esos dólares digitales, mi idea ya sería vender esos dólares digitales para que me den, puede ser pesos argentinos, pesos chilenos, pesos colombianos, la moneda que tú desees, ¿ok? Inclusive si tienes cuenta en dólares, puede ser a una cuenta en Estados Unidos. Si tienes cuenta en euros, puede ser a una cuenta en Europa, sin ningún tipo de problema. Tú dices, bueno, quiero vender, por ejemplo, esos 505 USDT que yo me traje desde mi cuenta de ahorros, y eso me daría en pesos argentinos 648.480 pesos argentinos, que yo me lo quiero llevar hacia otra moneda local. Por ejemplo, me lo quiero llevar a
pesos chilenos. En ese caso sería que si yo rentabilizo esos 505 dólares en algún tipo de inversión y eso es lo que me queda de ganancia, simplemente retiro 505 dólares y, por ejemplo, en Chile me darían 475.710 pesos chilenos, más o menos a una tasa de cambio de $1 a 942 pesos. Si quieres que te siga trayendo contenido como este, no te olvides suscribirte a este canal y también dejarme un pedazo de like. También es importante que en los comentarios me digas desde qué parte del mundo nos ves, desde qué país nos ves, para hacerte más contenido en específico a tu país, para que sepas, por ejemplo, que el peso colombiano está en estos momentos, si quiero vender, $1 a 3.980 pesos colombianos y lógicamente 505 dólares me harían 2.010.304 pesos que puedo pasarme a una cuenta de Colombia. ¿A cuál cuenta? A la que yo quiera. Simplemente selecciono un método de pago, coloco el banco que yo quiera, por ejemplo, Bancolombia, y allí me hacen el giro de dinero que no me van a estar pasando 505 dólares, me van a estar pasando 2.010.304 a mi cuenta de banco y los 505 dólares se le va a la persona que me transfirió el dinero. Esta plataforma la verdad es que es sumamente segura para hacer este tipo de cambio, por eso es que yo se las traigo a este canal de Monitor BTC para que todo lo puedan llegar a hacer de manera muy fácil y sencilla. Al inicio, lógicamente, este tipo de intercambios te piden un proceso de KYC, o sea, un proceso de verificación para lógicamente verificar tus datos y que puedas ser un usuario totalmente legal dentro de este intercambio para que puedas lógicamente hacer tus operaciones sin mayor inconveniente. ¿Qué quiero pasarme? Por ejemplo, esos mismos 505 dólares digitales que me traje de una cuenta de ahorro, simplemente coloco a la moneda que quiero retirar, ¿ok? En este caso serían los bolívares y me darían 20.836 bolívares por esos 505 dólares que me traje, ¿ok? Lógicamente, este sería el escenario de que yo cambie ahora, porque ahora el dólar está a 41,26 bolívares en el momento que yo te estoy haciendo este video. Como te dije, esto varía en todas las monedas a cada hora y tienes que ver lógicamente en qué momento te sale más factible comprar dólares digitales y también vender dólares digitales a, lógicamente, el método de pago que tú desees, al banco que tú desees comprar y al banco que tú desees vender. Yo espero que haya quedado totalmente claro toda esta opción de compra y venta de dólares digitales para, lógicamente, proteger nuestra economía, proteger nuestros ahorros y, lógicamente, si quieres sacarle algún beneficio adicional a esos USDT, a esos dólares digitales, tienes la forma de hacerlo de manera muy, pero que muy sencilla. Simplemente para terminar el video, voy a mostrarte en el balance de activos, de mis activos, los dólares digitales que tengo yo aquí. Y fíjense que los USDT que me retiré desde las cuentas de ahorro que tenía, fíjense que ya me llegaron 503,49. Como les dije, siempre te cobran una pequeña comisión a la hora de retirar esos fondos desde este exchange hacia otro, ¿ok? Así que de los 505 dólares que envié, me llegaron aproximadamente 503,49, ¿ok? Ahora, esos dólares ya los tengo en mi billetera en el apartado de activos, mis activos. Le doy doble clic y aquí en el apartado de fondos ya me sale que tengo 1.105 dólares digitales, ¿ok? Que en este caso está representado por el 97% de esos fondos por monedas estables como lo son los dólares digitales, ya que tengo otras criptomonedas como Matic, Litecoin, entre otras, que tengo balances más pequeños. Pero fíjate que el grosso del balance que tengo acá son 1.080 USDT de 500 dólares que me traje, más otros 500 que ya tenía el exchange. Fíjate que aquí me sale depósitos en USDT. El día 31 del 7 del 2024 me llegaron esos 503 dólares para que quede todo claro y para que puedan ver exactamente cómo es que este tipo de dólares digitales nos permiten tener una cuenta de ahorro en el internet que en cualquier momento, si quiero retirar ese dinero, lo voy a poder hacer sin ningún tipo de problema, como ya les dije, en comprar criptos, operaciones P2P, luego Express y luego retirar esos 505 dólares o 503, lo que me haya llegado de fondos hacia el banco de mi preferencia en cualquier moneda fiat que desee. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.